Bueno, pues nada, presentar a Ignacio, que nos va a hablar hoy de los paneles AICO. Él nos acompaña hoy desde la marca de estos paneles solares que son más eficientes y nos va a contar cómo vamos a ser capaces de obtener más energía, más potencia en un espacio igual o más reducido que sus competidores, gracias a esta característica tan importante que es la eficiencia y que realmente es la que marca la diferencia cuando estamos hablando de paneles. Eh, pues nada, bienvenido Ignacio, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha correctamente. Muy bien, yo te escucho perfectamente, Ignacio. Vale, Así perfecto. que si quieres compartir pantalla, no sé si tienes algún problema para compartirla. No, voy a ello, estoy en ello. Un momento. Espera, voy a darle aquí a modo presentación. A ver. Vale. Vale, pues yo creo que ya se está viendo la pantalla, ¿no? Se está cargando ahora, sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, yo me voy a presentarme, soy Ignacio Palomero, soy el técnico de producto para ICO aquí en España. Y bueno, hoy no os voy a robar mucho tiempo, porque también voy a ir un poquito al grano. Al final, mucha parte de la presentación es parte de la presentación que hacemos habitualmente, o sea que por ir un poquito más al grano y cerca del tiro. Entonces, bueno, lo primero sí que siempre empiezo hablando un poco de la empresa, porque al final la empresa, aunque en España es conocida desde el año 2023, realmente lleva existiendo desde el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas, fabricando la célula para las principales marcas del mercado y más de 170 gigavatios de células fotovoltaicas servidas a lo largo de toda su historia. Y con el 20% de los empleados trabajando en la parte de I+D. ¿Por qué comento esto? Porque durante este tiempo que, digamos, la empresa estaba ahí en la sombra fabricando la célula, ha ido liderando los cambios que ha habido en la industria. Inventan la tecnología pertubular en el año 2016, que es lo que permite que se abarate la fabricación de los módulos monocristalinos, y en ese momento desaparecen los policristalinos del mercado, principalmente. En el año 2019 inventa y lleva a producción masiva la célula de 210 milímetros, que es lo que ha permitido que a día de hoy tengamos módulos de más de 700 vatios pico. Y en el año 2021 desarrolla en toda tecnología back contact, haciendo pruebas, la célula que luego denomina ABC, se la queda para sí mismo, viendo la eficiencia que ha conseguido, decide quedársela y dice, voy a sacar mi propio módulo al mercado. Y es por ello que desde ese momento AICO se convierte, aparte de seguir fabricando células, porque seguimos fabricando células Topcon para otros, tener su propio módulo en el mercado. Y este es un pequeño así repaso rápido por la empresa, y ya vamos a hablar un poco de los valores y las características que es lo que afectan un poco a los módulos de AICO. Este es un módulo de menos de 2 metros cuadrados, el módulo de 54 células, el módulo realmente más enfocado para el sector residencial, aunque aquí en España es burro grande, ande o no ande, y ponemos módulos de comercio industrial residencial, es la tipología de nuestro país, aunque al final el módulo más adecuado es esto, siempre lo que hablabas antes de eficiencia, o que a mí me gusta también de densidad de potencia, vatio pico por metro cuadrado. Está muy bien decir, me encontré pues hace una semana o dos haciendo una presentación en esta serie online in situ, que me decía uno, es que este módulo de 500 vatios pico que tienes aquí, esto no vale nada, yo pongo unos de 550 a mi cliente. Y digo yo, vale, ¿y de qué tamaño? Primero, el 550 ya es un módulo más desactualizado imposible. Era un módulo mucho más grande. Claro, tiene más potencia, sí, pero porque es más grande. Pero es que el módulo, la eficiencia era ridícula. Entonces, bueno, hablemos un poco de eficiencia. Y ya con esta comparativa, los módulos top que podemos encontrar actualmente en el mercado tienen unos 470 vatios, la máxima potencia. Cuando salió la tercera generación este verano de AICO, llegamos a los 485, y ahora actualmente ya hemos lanzado los módulos de 500 vatios pico en menos de 2 metros cuadrados. El módulo pequeño que se instala, digamos, en tejado. Un poco para que sepáis un poco cómo ha ido evolucionando. En cuanto al nuevo portfolio de productos que vamos a tener a partir de enero-febrero, el primero de ellos, aparte de los módulos de 54 células de los que siempre hemos ido hablando, es el módulo de 60, que se actualiza de los 520 hasta los 540 vatios pico.
en un tamaño de menos de 2 metros de largo. Hay módulos de la misma potencia, pero de más de 2 metros. Aquí hablamos de menos de 2 metros y que existe también en versión full black. El módulo del que más se instala en España, el de 2278, se actualizará a los 615, 620. El módulo que actualmente da de 650 se actualiza a 670 vatios en la versión de 72 células, con un 70% de bifacialidad. Y a los 680 el módulo de 66 células, con un 80% de bifacialidad. Y por último, el último módulo, que esa información está incorrecta porque ya me han informado que a partir de más adelante, no sé exactamente la fecha, pero podrá llegar incluso cerca de los 800, con un 80% de bifacialidad. Pero bueno, saldrá con un 675, un 775, un 780 aproximadamente. Este módulo ya sí que la medida se va un poquito más fuera. No es un módulo pensado ni para comercial industrial ni para residencial, es un módulo más pensado para utility. Y los puntos claves de AICO al final, bueno, pues los que ya sabéis, entre un 4 y un 6% más de potencia de salida, entre un 8 y un 10% más de generación en un módulo del mismo tamaño. Es decir, cubriendo la misma área en la cubierta, vamos a instalar entre un 8 y un 10% más. Y luego todas las mejoras tecnológicas que vamos a ir hablando ahora punto a punto. Y en cuanto a la estética, pues la versión full black, no tener puffbars ni fingers, todo eso. Y la tercera generación, lo que hemos hecho, aparte de mejorar el proceso de la célula, ha sido eliminar los espacios muertos. El conector de los busbar se ha escondido en la parte trasera. Esto un módulo tradicional lo puede hacer, pero como hay que doblar el busbar, si lo doblamos al ras, generamos un punto de estrés en la propia célula. Y es por ello que extienden un poquito más los busbar para poder hacerlo, pero tanto no pueden llegar al borde del marco. Y en nuestro caso sí que podemos llegar hasta el borde, escondemos el conector de los busbar en la parte trasera, como donde tenemos nuestros contactos, y podemos extender al máximo las células hasta el máximo que permite el marco. Nunca es el borde, porque si no, al tripar con la grapa, produciríamos microcracks. Y también hemos eliminado el espacio entre las células. Hay módulos de estas tecnologías que también lo pueden hacer. Lo que pasa es que utilizan adhesivos conductores que se calientan en verano, se enfrían en invierno y se van degradando. O también utilizan la soldadura tradicional en forma de Z, pero que al final generan puntos de estrés en las células que las acaban rompiendo. Y por último, nosotros en nuestro caso tenemos las células solapadas, pero tenemos nuestra soldadura tradicional en la parte trasera. Por lo tanto, tenemos al final nuestro refuerzo, tenemos también las soldaduras y no hay ningún tipo ni de puntos de estrés en las células ni de adhesivos que se degraden. Y la optimización de sombreado, el punto es un poco más clave de AICO, o el más conocido. Vemos el efecto de esta chimenea, cómo nos está afectando a nuestro módulo y cómo afecta al otro módulo. Y ¿se me escucha? ¿Se me sigue escuchando bien? Hola. Perfectamente, se te Vale, vale, escucha. vale. Me he salido aquí como una ventanita de como que había habido un error en la conexión en lo que se estaba poniendo el vídeo y estaba viendo si me funcionaba el micro. Vale, perfecto. En cuanto a, bueno, ya los dos puntos que siempre ya son más conocidos, el 0,26 frente al 0,29 de coeficiente de temperatura, que aquí en España ya es muy importante porque tenemos altas temperaturas durante todo el verano, o la menor degradación,
que esa diferencia de un 0,05 anual, yo siempre os invito a que hagáis los números en PVSys con la herramienta de envejecimiento para que os haga todos los cálculos de energía año a año y veáis que tenéis un 1,5% menos de degradación en los 30 años del módulo, es decir, la diferencia de potencia cada año se va incrementando. Ya en cuanto a la resistencia de la soldadura, utilizamos cobre en vez de plata. Ya de por sí el cobre es un material más robusto. Pero luego, además, este proceso, no, al utilizar cobre en vez de plata, no requiere que haya una sintetización de la propia célula. Por lo tanto, hace que las obleas, que ya luego se convierte en la célula, sean más duraderas a lo largo de su vida útil. Utilizamos cobre tanto en bus bars como en fingers, otros fabricantes solo lo utilizan en los bus bar y siguen utilizando plata en los fingers. Y luego lo que comentaba y siempre comentamos, que la soldadura en forma de Z, la tradicional, por delante y luego por detrás, al ejercer una presión desde arriba, genera unos microcracks en la propia célula. Mientras que en nuestro caso, la propia soldadura extendida detrás del módulo le da una mayor resistencia. Ahora vamos a ver un vídeo en el que se va a ver una célula back contact con cobre, una back contact con plata y una top golpeadas por una máquina con la misma fuerza y velocidad. Vemos que ya la de la derecha está completamente reventada, la siguiente está dañada y la otra también está dañada, pero mucho menos. A nivel eléctrico, es un 18% de pérdidas, casi un 30% y un 42%. La de la izquierda es la célula de AICO, back contact utilizando cobre en todo el material. La temperatura de punto caliente, esa sombra continua sobre el módulo, ese microcrack, esos restos de suciedad, que al final nos genera que la propia célula que no está funcionando se caliente del módulo. Y aquí pues el test que siempre mostramos, en el cual hemos tapado una célula, hemos puesto los módulos al sol durante 1 hora y hemos tomado su temperatura. Y el certificado clase A de incendios, el A+A, también, no solo la resistencia al fuego, sino también a la ignición. Todos los módulos que tienen doble vidrio de AICO tienen este certificado, ¿vale? Que también cada vez más requerido por los seguros, licitaciones, porque sepáis que todos los módulos lo tienen. Y aquí me gusta incidir que un módulo que sea de doble vidrio, un módulo bifacial sí que es de doble vidrio, pero un módulo de doble vidrio no tiene por qué ser bifacial. Los módulos de doble vidrio de AICO, residenciales, no son bifaciales, tienen una bifacialidad muy, muy baja. Obviamente bifacialidad porque la parte de atrás está descubierta, pero es muy, muy, muy baja. Mientras que los que ya son bifaciales son los que tenemos un 80% y demás. Lo comento porque se venden módulos en la industria, en el mercado, la gente diciendo que son módulos bifaciales cuando realmente son módulos de doble vidrio que no tienen bifacialidad, tienen bifacialidad muy, muy baja y no se considera bifacial. Ya los de residenciales de AICO tienen un 40% de bifacialidad. Eso no se considera módulo bifacial. Y ahora ya voy a la parte más. Ya os comentaba que no quería extenderme mucho en la presentación, quería ir al punto y aquí sí que voy a extenderme un poco más. Ver cómo podemos sacar más beneficio a la instalación, tanto cliente final como incluso vosotros. Hablamos de una instalación de 10 módulos, en este caso de 590, frente a 10 módulos de 615 vatios pico. Como veis, tenemos un 4,2% más de potencia instalada y una producción ocupando el mismo área en el tejado, pero ya el primer año vamos a generar un 8% más. Y en cuanto al beneficio económico, hablamos de que tenemos un 8,74% más en la vida útil de beneficio, son 3.100 euros más que se va a llevar este cliente. La diferencia que hay de coste solo es referida al módulo, porque el resto de cosas van a costar lo mismo. El montaje va a ser igual, el inversor va a ser igual, el cableado va a ser igual,
Todo va a ser igual. La única diferencia es el coste del módulo. Y esos 130 euros que puede haber de diferencia en esta instalación por el coste del módulo, en 1,3 años está recuperado. A partir de ahí son los mayores beneficios que se lleva este cliente. Abajo aparecen los datos y muchas veces me preguntan, ¿es que ese precio de 0,198 es carísimo para la electricidad? Realmente es un precio del precio medio del PVPC del año pasado, de 0,13 a 0,14, al que le he aplicado todos los impuestos. Pero cuando ahorramos un kilovatio no solo ahorramos el 0,13 que nos cobra la comercializadora, ahorramos el impuesto eléctrico, ahorramos el IVA. Entonces, al final, por eso, ese 0,13, 0,14, no me acuerdo cuánto era la cifra exacta, al meterle todos los impuestos, pues se queda en ese 0,198. Entonces, para que veáis que al final, al cliente final, ¿cómo decirle? Mira, que es que vas a ahorrar muchísimo más simplemente por poner esto, que es una inversión de 130 euros, una inversión mínima, cuando ya te estás gastando pues lo que te vas a gastar en tu instalación fotovoltaica, y es un plus que te llevas. En cuanto a la instalación comercial e industrial, esta es la que me voy a extender un poco más. Un módulo de 590 frente a módulo de 615, 255 kilovatios para el caso del módulo TOPCon y 266 para el caso del módulo de AICO. El cliente final lo que va a ver es que todos sus números económicos van a ser mejores directamente de partida, aunque va a pagar un poco más, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que va a ver, bueno, ya aparece un 5,5 porque me dijeron que dividiera, pero a mí me gusta dar el número más real, y es que aumenta un 1,4% la tasa interna de retorno, ¿vale? Es un 1,4% superior. Eso es una diferencia abismal a nivel económico, ¿vale? Si hacéis esos cálculos, eso si lo convertimos en euros es muchísimo más. El retorno de la inversión ocurre 2 meses antes, pese a haber pagado más. El primer año genera 34 megavatios más de energía y en la vida útil de la instalación ahorra 110.000 euros más. 110.000 euros que con el coste de esta instalación prácticamente el 70% de la instalación le ha salido gratis. Para que más o menos se pueda entender, así aproximadamente. Entonces, esto es lo que ve el cliente final. Que monto esto y que si lo comparo con la otra, el 70% de la instalación no la he tenido ni que pagar. Si lo analizo en la vida útil de la instalación. Y ahora lo que vamos a ver es el punto de vista, el vuestro, el del propio instalador. Vamos a verlo de varias formas. Y yo, sobre todo, lo que voy a contar ahora, lo que quiero es que os quedéis con el concepto y que lo hagáis con vuestros propios números. Ya de por sí vamos a instalar un 4,24% más. Y yo todo el feedback que obtengo de todos los instaladores cuando he hablado es que las instalaciones se venden por eurovatio pico. Por lo tanto, vamos a poner el mismo precio, un precio que es de mercado por este tamaño, 61,5. Por lo tanto, si instalamos un 4,24% más y lo vendemos al mismo precio eurovatio pico, vamos a vender la instalación un 4,24% más cara. Pues de cajón. Vale. Y ahora vamos a analizar el coste del sistema. ¿Vale? El coste del sistema es todos para mí, en este caso, todos los elementos que no son el módulo. Montaje, estructura, inversor, cableado, bandeja, todo lo hay en la instalación que no sea el módulo. Y claro, todo eso va a ser lo mismo. Vamos a instalar el mismo número de módulos en la cubierta. Si todo eso es lo mismo, nos va a costar igual. Por ejemplo, 100.000 euros. Entonces, como estamos haciendo que la instalación la estamos vendiendo por eurovatio pico, hagamos este análisis del coste del sistema también por eurovatio pico. Si dividimos 100.000 euros, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero entre 255 kilovatios y para sacar el eurovatio pico, y si lo dividimos estos 100.000 euros entre 266, pues obviamente 100.000 entre 266 va a ser más pequeño. ¿Qué ocurre cuando se hace esto? Que lo que se ve es que el coste del sistema por eurovatio pico, en este caso, por ejemplo, era 1,5 céntimos menos. Obviamente el coste es el mismo si lo hacemos en euros, pero si lo hacemos por eurovatio pico es 1,5 céntimos menos. ¿Qué pasa? Que en el mercado el módulo de AICO aproximadamente suele estar un céntimo más caro. ¿A qué quiere ir con esto? Que ese céntimo de más que se puede pagar por el módulo, que el instalador puede pagar por el módulo cuando va a comprarlo, lo compensa con el céntimo y medio que se está ahorrando en el resto de materiales. Por lo tanto, 1,5 menos 1, 0,5. Este instalador se lleva esa diferencia de 0,5 céntimos, se lo sigue llevando en su margen. A la hora final salía que este instalador, por hacer esta instalación con AICO, se lleva un 8,75% más de margen
que habiéndola hecho con un módulo TOPCon. Más beneficio económico para el instalador por hacer ese análisis por eurovatio pico. Es decir, pago 1 céntimo de más, pero me ahorro 1,5 céntimos en el resto de materiales. Saco más margen al resto de materiales. ¿Cómo me gusta explicarlo? Imaginemos que tenemos un metro de estructura y esa estructura, ese metro, podemos instalar un panel y lo vamos a vender a un euro el vatio pico. Si le instalo un módulo de 590, ese metro de estructura lo vendo a 590 euros. Si instalo un módulo de 615, ese metro de estructura lo voy a vender a 615 euros. A mí el metro de estructura me ha costado lo mismo. Lo que ocurre es que como ya se vende a un mismo precio, sacáis más margen al resto de materiales que cubren de sobra el extra coste que puede haber del módulo y además os sobra para quedaros más dinero vosotros. Esto es lo que quiero que se entienda. Y que os invito a que hagáis vuestros propios números, porque estos son los números que hice yo en base a un caso real, pero os invito a que lo hagáis con vuestros propios números. Vosotros os lleváis más margen, como mostraba aquí, el cliente final ahorra más dinero. Otra opción, si vamos a instalar 100 módulos TOPCon, a lo mejor podemos instalar 90 módulos de AICO. Vamos a instalar la misma potencia, pero ocupando menos área en el tejado. Al ocupar menos área, menos coste de montaje, menos coste de estructura, menos coste de cableado, que eso os lo quedáis vosotros y no hay ningún tipo de problemas. Y al cliente final le montáis la misma potencia. Son dos formas de verlo, o varias formas de verlo, mejor dicho, pero bueno, que lo sepáis y sobre todo invitaros a que hagáis vuestros propios números. Y bueno, yo ya os comentaba desde el principio que quería ser breve porque hay muchos puntos por los que siempre estamos comentando continuamente las formaciones, entonces me quería centrar más en esa parte económica final, pero os invito a uniros a la plataforma de la comunidad de instaladores de AICO, además de que os van informando de promociones, webinars que vamos haciendo, documentación y demás. Bueno, pues desde vuestro punto de vista o beneficio, por cada factura que vais metiendo, pues compráis los módulos en Sulsol, la registráis luego en la plataforma de instaladores y lo que ocurre es que vais teniendo, pues dando puntos para ya no solo objetos de merchant, sino que hay tarjeta de regalo de Amazon, iPhone, etc, etc. Un poco para que lo veáis. Sí que ahora creo que hay una promo que por la primera factura, si es antes del 31 de diciembre, os dan 100 euros. Y para ello, pues os invito a escanear este QR que os lleva a un examen sobre todo lo que he ido yo contando ahora durante la presentación. Os pido un código del curso, que es el de aquí arriba, y una vez que hagáis el examen, os deja ir a la web de registro y poder registraros en la plataforma de instaladores. Y bueno, cualquier duda, consulta, ¿qué tal? Pues la podemos ir resolviendo ahora sobre la marcha.
estoy mirando aquí en el chat, no veo ninguna duda o consulta. Aprovechad ahora si tenéis alguna duda que está Ignacio con nosotros. Pues nada, cuando queráis, vamos, si queréis cualquier duda o consulta, me la podéis preguntar en cualquier otro momento. Mi contacto lo tenéis, o a través de Sponsor, o me lo hacen llegar, o sea que no hay ningún tipo de problema. Así que cualquier cosa que necesitéis, me podéis decir. Pues entonces, muy bien, veo que no hay dudas, Ignacio, y lo dicho, cualquier cosa, si hay dudas futuras, pues estamos nosotros abiertos también para escucharos, para transmitir y para solucionar cualquier problema también. Va, perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio, como siempre, por tomarte el tiempo y por acompañarnos hoy, por la charla tan buena como siempre. Y lo dicho, chicos, pues muchas gracias por atender, por el tiempo y felices fiestas. Aprovecho para desearos las felices fiestas ya. Y bueno, pues que todo se haga muy bien. Muchas gracias, Ignacio, y que sigan habiendo estos webinars para poder seguir compartiendo esta información tan valiosa con los clientes. Muchas gracias.